También podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3,000 pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Radio Esperanza, manantial de música. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Ara Castillo y está como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos el programa Volviendo a la Palabra. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Los otros medios donde nos puedes mandar mensajes es su número de celular 818-252-8607. Puede ser hoy durante la semana. También está el correo volviendoa.dios@hotmail.com, el Facebook Volviendo a la Palabra y una página de internet donde puedes escuchar las prédicas de programas anteriores. Es www.volviendoalapalabra.com. Y bueno, otra vez te damos las gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, estamos estudiando la segunda carta de Pedro. La semana pasada terminamos apenas el capítulo 1 por fin y hoy vamos a comenzar el capítulo 2. Nada más vamos a ponernos en contexto. La semana pasada, si recuerdas, hablamos de la palabra de Dios, de la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos nada más. No necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos revelaciones nuevas, no necesitamos profetas ni profecías, nada. Tenemos la palabra de Dios. Hay una parte hermosa que leímos la semana pasada. Pedro, en el 1:16 de segunda de Pedro, dice: no hemos dado a conocer el poder de Jesucristo siguiendo fábulas, sino como habiendo visto. Es decir, está diciendo Pedro que él vio a Jesucristo, él anduvo con él. Después dijo en el 1:18, y oímos esta voz enviada del cielo. Es decir, además de que estuvo con Jesús, además de que Pedro escuchó a Jesús, un día escuchó la voz del cielo también. Pero luego dice en el 1:19, pero tenemos la palabra profética más segura, y se refiere a la Biblia. Está diciendo que la Biblia hoy para nosotros es más segura que escuchar a alguien que diga que es Jesucristo en persona otra vez. La palabra de Dios, la Biblia, es más segura que escuchar una voz del cielo. La Biblia es lo más seguro que tenemos. Sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no hay relación con Dios. No podemos conocer ni seguir a Jesús sin la palabra de Dios. Para acabar pronto, no hay salvación sin la palabra de Dios. Después de eso, ¿tú qué crees que hará el diablo? ¿A poco crees que el diablo va a andar poseyendo gentes para que se revuelquen en el suelo? Claro que no. El diablo lo que quiere es alejarnos de la palabra de Dios. ¿A poco el diablo va a querer quitarnos el gozo? Dicen unos. No, el diablo quiere quitarte la palabra de Dios. Hoy el mundo no conoce la palabra de Dios. Hoy hay religiones, por ejemplo la católica, tú sabes cuál es su característica. Muchos ritos, muchas prácticas, muchas tradiciones, pero no leen la palabra de Dios. Y tristemente, en la iglesia que hoy se dice cristiana, está pasando lo mismo. Muchas emociones, muchos gritos, un grito de júbilo. ¿Dónde vendrá en la Biblia eso de un grito de júbilo? ¿Tú ves a Pedro o a Pablo dando gritos de júbilo? Sin embargo, hoy todo nos lo tragamos por la falta de la palabra de Dios, por la pereza de no ir a la palabra de Dios. El Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de la palabra de Dios.
Hoy vamos a hablar un poco de esto. Hoy vemos iglesias hablando en lenguas sin haber intérprete, iglesias declarando, iglesias decretando, atando demonios, revolcándose en el piso. Iglesias hablando de cosas tan vulgares, tan corrientes como el dinero, deseando dinero. Hoy vamos a hablar de esto porque es de lo que habla Pedro en su carta. No hay forma de evitarlo. Mira cómo enseguida de hablar y exaltar la palabra de Dios y de decirnos lo que leímos ahorita, que es lo más seguro que tenemos. Ahí comienza el capítulo que vamos a estudiar hoy, el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y si quieres primero, vamos a leerlo juntos si tienes ahí tu Biblia. Dice en Segunda de Pedro 2:1 en adelante, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Después de eso habla de que Dios no los perdonará, sino que los castigará. Y sigue describiéndolos en Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro 2:12 en adelante dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es lo que dice Pedro de los falsos pastores. Y algunos se asustan por lo que aquí predicamos. Estamos en pañales para lo que predicaba Pedro. Estamos en pañales para lo que predicaba Pablo y principalmente para lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que haya escuchado esto de Pedro, hoy le dirían: oye, qué falta de amor de Pedro.
Hace días un hermano decía, es que les falta mansedumbre. O alguien le diría a Pedro, no juzguéis, Pedro, y menos a los pastores. ¿Qué no ves que son los ungidos, Pedro? ¿Te das cuenta? A los que se asustan con estos temas, a los que no les gustan. Yo te pregunto hoy, ¿qué piensas de lo que dice Pedro? Pedro, yo todavía no empiezo a predicar. Solo leí lo que dice Pedro en segunda de Pedro. ¿Qué opinas de las palabras de Pedro? Muchos no les gusta que toquemos este tema, pero no podemos dejar de tocarlo. Es un tema importante. Grábate esto, mi hermano. Si está en la Biblia, es importante. Muchos dicen, nomás hable del amor. No es así. Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar de las bendiciones de Dios. Pero tenemos que tocar este tipo de temas. Está en la Biblia. Tú mismo tienes que leerlo. Tienes que estudiarlo. Hay que estudiar toda la palabra de Dios. Pablo dijo en Hechos 20:26. Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros, o sea, predicarles todo el consejo de Dios. Todo. ¿Qué incluye todo el consejo de Dios? Sigue leyendo ahí. En Hechos 20:29 dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces, dice Pablo. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Te das cuenta de lo que está hablando Pablo? Es lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? La palabra más segura es la que tenemos. ¿Y qué dijo Pablo? Mira en Hechos 20:32. Él ya se va y dice, van a venir lobos rapaces. Y dice en Hechos 20:32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. La palabra de Dios, la palabra más segura. ¿Te das cuenta que es lo mismo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo? Tenemos que estudiar la palabra de Dios y nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y esto incluye hablar de los lobos vestidos de oveja. Yo no sé si has leído toda la Biblia. No sé si has notado en el Antiguo Testamento, contra lo que más habló nuestro Señor fue contra la idolatría, contra los dioses extraños, contra las imágenes. Dios aborrece ese tipo de idolatría. Pero no nada más ese tipo. Si te fijas, en el Nuevo Testamento habla, claro que sigue aborreciendo la idolatría, pero en el Nuevo Testamento hay algo peor, de lo que habla mucho el Señor, de lo que más nos previene, es de los falsos profetas. Muchísimo. Habla más de los falsos que de la otra idolatría. Jesús mismo fue el primero, nuestro maestro. Dice en Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es nuestro Señor advirtiéndonos y previniéndonos, guardaos de los falsos profetas. En Mateo 24:4 dijo, mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso dijo nuestro Señor. Pablo dijo, ahorita vimos en Hechos, después de mi partida vendrán estos lobos rapaces. A los corintios, dijo Pablo en 2 de Corintios 11:13, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos. A los filipenses, dijo Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos
de los mutiladores del cuerpo. Ahí mismo en Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, son enemigos de la cruz de Cristo. A Timoteo dijo Pablo en 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta? En 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, es decir, que les gusta el dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y hay muchos más. Otra vez te repito, aún no comienzo a predicarte, solo te estoy leyendo versículos de la Biblia y de esto habla abundantemente. Judas habla de estos también. En Judas 1:4. Judas 1:4, ojalá hayas tomado todos los versos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que la Biblia habla mucho de esto? Hay muchos más. ¿Tú por qué crees? Porque los líderes, porque los pastores son los que guían a la gente. ¿A dónde? Los verdaderos te guían al Señor, los verdaderos te llevan al cielo, y los falsos te llevan al infierno, te llevan a la perdición. ¿No te da cuidado eso? ¿No tienes temor de eso? Es un mandamiento de Dios. Por eso nos manda el Señor. En 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Es un mandamiento. Tienes que ponerlos a prueba. Y si no son de Dios, hay otro mandamiento. El primer mandamiento es ponerlos a prueba. Y después, si los hallas falsos, como dice allá en Apocalipsis, si los hallas falsos, dice 1 de Corintios 5:11, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente. Dice ahí al final, con el tal ni aún comáis. No comáis. Dice 2 de Juan 1:10. Si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo, la de los apóstoles. Dice, no lo recibáis en casa, ni le digas, bienvenido. Es el mandamiento de la Biblia. Dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Dice la Biblia, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. 2 de Corintios 6:17 dice, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Eso es lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evítalos, huye de ellos. 1 de Timoteo 6:5 dice que son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y dice, apártate de los tales, de los que toman la piedad, es decir, de los que toman el cristianismo
como fuente de ganancia. Apártate de los tales, huye. Pedro nos habló de la importancia de la palabra de Dios. Y después dice, pero vendrán estos a enseñar otra cosa. Vendrán falsos pastores. Falsos pastores. Esta es la guerra espiritual. En 1 Corintios 11:4. 1 Corintios 11:4 dice que si viene alguno predicando a otro Jesús, o si recibes otro espíritu u otro evangelio, bien lo toleras. Todo lo toleramos, todo nos lo tragamos hoy. ¿Quién está haciendo esto? Ahí mismo, 1 Corintios 11:13 dice, son falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice, y no es maravilla, es decir, no te sorprendas si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Huye, dice la Biblia. Huye. ¿A poco si estás con un falso, con un ministro de Satanás, a poco Dios te va a decir, no, pero mira, no debes de dejarte de congregarte? Piensa, mi hermano, usa la cabeza. Debemos ponerlos a prueba. Y si son hallados falsos, debes alejarte de él. Eso es lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está hablando del anticristo y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Habla de un tiempo donde en el templo que se dice cristiano estará el anticristo haciéndose pasar por Dios. Ese tiempo es hoy. ¿Pero qué te dice el diablo? No, hombre, el anticristo viene en el futuro. El anticristo es de Roma, es un rey. Va a ser un solo gobierno, una moneda, un tratado de paz. Y luego pondrá una marca y... puras tonterías, mi hermano. Yo no entiendo cómo algunos pastores que se dicen de sana doctrina pueden predicar esta doctrina de demonios. Que el anticristo viene en el futuro, cuando la Biblia, la palabra de Dios, la más segura, dice en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Según oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el anticristo? Sigue leyendo en el 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los pastores, los ministros del diablo. Eso dice la Biblia. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Los números y correos personales, el celular 818-252-8607, el correo volviendoa.dios@hotmail.com, el Facebook Volviendo a la Palabra. Y nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en segunda de Pedro y de esto se está hablando Pedro. Nos está previniendo de los falsos pastores. Dice segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es decir, está hablando que antes hubo falsos. Pero después dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Para nosotros hoy hay falsos maestros, abundan falsos pastores. ¿Cómo actuarán? Dice Pedro, esto es lo más importante. Nosotros creemos que porque una iglesia dice que es cristiana lo es, y no es así. No todo el que trae una Biblia es cristiano. El diablo se sabe la Biblia. El diablo la usa para engañar y el diablo utiliza pastores. Dice ahí que introducirán
encubiertamente herejías destructoras. ¿Introducirán a dónde? A la iglesia, al cristianismo. ¿Y cómo lo hacen? Encubiertamente. Es decir, no te dicen abiertamente que Dios es pequeño, pero te dicen, Dios no manda los males, Dios no es soberano, Dios no tiene control de todo, no porque Él no es malo y todo. Y te están diciendo, te están enseñando un Dios pequeño, pero lo hacen encubiertamente. No te van a decir, no te acerques a Dios, no, pero te dicen, tú puedes declarar y tú puedes decretar. Y automáticamente ya no te acercas a Dios. ¿Te das cuenta? Lo hacen encubiertamente. No lo harán abiertamente. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Aún negarán al Señor que los rescató, pero encubiertamente. ¿Te das cuenta? Por eso dijo el Señor, no todo el que me dice Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El diablo gana terreno y la iglesia creyendo que le gana al diablo porque le grita, yo te ato y yo te desato. ¿Qué es eso? El diablo está actuando encubiertamente, sutilmente, de manera que nadie lo note, no, que nadie se está dando cuenta. Todo parece de Dios, incluso usa la Biblia. Dice Pedro aquí, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos lo están siguiendo, muchos se irán con el engaño. El cristianismo verdadero es de pocos. Ahí mismo en el Sermón del Monte dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y enseguida ahí dice, guardaos de los falsos. Guárdense. La puerta estrecha y la puerta angosta, las dos dicen que llevan hacia el cielo. Esto es lo que está diciendo Pedro, nos está advirtiendo. Tenemos que discernir. ¿Cómo le hacemos? Con la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tu vida está en juego, mi hermano. Dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro Señor Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Cuáles son sus frutos? Lo que predican, lo que enseñan, sus motivaciones. Vamos a tratar de ver todo esto de los falsos pastores, pero aquí Pedro nos da uno de ellos, el más triste, el que más existe hoy, la avaricia. Dice Pedro aquí enseguida, en 2 de Pedro 2:3, que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, otra vez, con palabras fingidas, con engaños, encubiertamente, nunca se te olvide. Pero dice Pedro que lo harán por avaricia. ¿Qué es la avaricia? Dice el diccionario que es el afán de poseer riquezas, los deseos de cosas materiales. Y lo que está diciendo que estos pastores, por avaricia, por tener dinero, por darse la gran vida como hoy se dan, son capaces de venderte, harán mercadería de vosotros, no les importa si vas al infierno, te darán doctrinas equivocadas, pero siempre y cuando a ellos les convenga. Te van a enseñar el diezmo, cuando el diezmo no fue hecho para los cristianos. ¿Sabías tú que los judíos no diezman? ¿Por qué? Porque no hay templo. ¿Por qué? Porque no hay alfolí. ¿Por qué? Porque no hay levitas. Y nosotros todo nos lo tragamos. Nos meten miedo con Malaquías 3. Estás robando a Dios. Échame el dinero para acá. Te sorprendería que algunas iglesias cristianas tienen levitas todavía. ¡Qué bárbaros! Son ingeniosos, pero para robar al pueblo, para trasquilar ovejas. Y hoy los ves haciendo lo que quieren con el dinero y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque son los ungidos según ellos.
y porque te predican que tú también vas a tener dinero. Pero si les das a ello primero, y tantas mentiras, y como dice Pedro, y todo por avaricia. Hoy por eso hay mucha gente deseando ser pastores, no para ganar almas, no para llevar gente al cielo, sino para vivir bien. Te haces pastor, consigues tus diezmadores y se acabó. Vivirás bien. Así piensan y así es en la práctica. Y de eso están llenas las iglesias. Independientemente de la mentira que prediquen, nos hemos llenado de vividores del evangelio. Personas que han venido al cristianismo, pero no solo al cristianismo, sino al pastorado. Cristianos que se hacen pastores para vivir del evangelio, para vivir de la iglesia. Te agarras a unos mensos y ya la hiciste. Y de esos pastores estamos llenos hoy. Es tan parecido al mundo de la política. Los gobernadores son ricos mientras que el pueblo es pobre, pero hasta los más pobres deben cooperar. Y esto es lo que hace la iglesia. Oye, puede haber alguien muriéndose de hambre, pero los pastores sinvergüenzas dicen, no, pero aquí tienen que darnos. Hay personas que están para recibir de parte de la iglesia, no, pero aquí tienen que dar. Aquí tienen que dar, pues hay que sostener a la iglesia, hay que sostener al pastor y a sus secuaces. Hoy se ponen sueldo hasta los ujieres, hasta los diáconos y todas las sanguijuelas que se acumulen, todos sangrando al pueblo de Dios. Y la iglesia no puede cumplir lo que el Señor mandó hacer con el dinero, no puede ir a hacer obras. ¿Por qué? Pues ¿cómo vamos a hacer obras si tenemos que mantener al pastor, a su familia de vividores? Hijos adolescentes de pastores, tú los ves viviendo como cualquier junior y no piensan en trabajar. ¿Para qué? Si tienen sus mensos que los mantienen. Y la iglesia sostiene estas familias como si fueran reyes, a ujieres, a diáconos, y luego traen invitados a predicar. A veces viene un predicador de Chile, ¿y a qué lo queremos aquí? ¿A poco en Chile no hay a quien le predique? No, pero ahora tienes que darle al invitado. Hay que ofrendar para el terreno nuevo. ¿Y a nombre de quién se ponen los terrenos y las construcciones? Al nombre del pastor. Del pastor es el que se lleva todo. Abre los ojos, hermano. Yo siempre me pregunto de estos pastores, ¿nunca han pensado en ponerse a trabajar? Un trabajito, pastor. Un trabajito, evangelista. Eso enseña la Biblia. Claro que cuando tú les hablas de esto, se ponen bíblicos y te sacan el verso de 1 Corintios 9, donde dice, mira, así dijo el Señor, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, ¿ves? Sí, pero Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:7 que debemos imitarlo. Y dijo, nosotros no anduvimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, dijo Pablo, trabajamos con fatiga día y noche para no ser gravosos. No porque no tuviese derecho, sino para darles ejemplo. Hay que dar ejemplo, pastor, como hizo Pablo. Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Yo no sé tú, pero yo nunca vi a Cristo pedir dinero o asustar a la gente para que le diera dinero. 2 de Tesalonicenses 3:10. Cuando estábamos con vosotros, ordenamos esto, dice Pablo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay que trabajar, pastor. Hay que trabajar. Y el que no trabaje, que no coma. Pablo trabajaba. Pablo dice en Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los míos, estas manos me han servido. Pablo trabajó siempre. Pero dice en el 20:35, en todo les he enseñado que trabajando, se debe ayudar a los necesitados. Y si leyeras el 20 de Hechos, está en una reunión de pastores, de ancianos. No le está hablando a todos los cristianos, está hablando a los pastores. Les he enseñado que trabajando se debe ayudar al necesitado.
Es lo que dice Pablo. Siempre han existido pastores así y Dios siempre los ha aborrecido. En Ezequiel 34, dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es decir, se preocupan solo por lo suyo. Dice en el 34:3: coméis la grosura, vestid la lana, la engordada degolláis, pero no apacentáis a las ovejas. A las ovejas. ¿Por qué? Porque son asalariados, porque les importa su salario. Es lo que dijo Jesús. El asalariado, cuando ve venir al lobo, corre. No le importan las ovejas. Esa no es la motivación, pastor. El dinero no debe ser la motivación, sino las almas. Las almas. Hoy el pastorado está tan ensuciado, tan sucio. Hoy que la gente quiere ser pastor, no le importa si el Señor los llamó o no, sino porque ahí está el dinero. Oye, pastor es una carrera como cualquiera. Oye, ¿quiere ser doctor, ingeniero o pastor? No, pues mejor pastor. Ahí deja más, ¿no? ¿Te das cuenta? Los pastores de hoy ven a pastores como Benny Hinn, con sus mansiones, con su avión, hasta con su amante, y sueñan ser como él. Muchos sueñan ser como Guillermo Maldonado, muchos sueñan ser como Cash Luna, y por eso enseñan las mismas herejías, esperando un día ser como ellos, seguir creciendo, no para que la gente se salve, sino para tener más dinero. Pero ¿quién quiere ser como Pablo? Donde lo apedreaban a donde quiera que iba. ¿Quién quiere ser como Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza? ¿Quién quiere ser como Esteban? No, queremos ser como Alex Campos, como Marcos Witt, ¿verdad? Hoy es como el gobierno, te decía ahorita, hoy las plazas de pastores se heredan. ¿Te ha tocado? Así como los maestros, cuando el pastor va envejeciendo o se va para otra iglesia, ¿quién se queda? El hijo. ¿Dónde dice que un hijo de pastor tiene que ser pastor también? Lo que quieren es seguir con el negocio familiar. Eso es una familia de pastor hoy. Pero yo no sé si han leído donde dice Pablo: enseñé que tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Dice en 2 de Corintios 12:14: por tercera vez voy a vosotros, pero dice: no os seré gravoso. No voy por el dinero, dice Pablo. Yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Está buscando las almas. Eso es lo que hace un pastor de Dios. Esa es la motivación del pastor que Dios levanta. Sigue diciendo ahí Pablo: porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, el pastor es el papá espiritual, dice Pablo. ¿A poco los hijos dan a los padres? No, los padres son los que dan a los hijos. Y dice Pablo: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Trabajaba Pablo y gastaba de lo suyo. ¿Te das cuenta? Pablo no predicaba por dinero. Pablo no iba a las iglesias a ver cuánto le pagaban. No vivía de la iglesia, iba por las almas y llevaba su dinero. Y si un hermano necesitaba, le daba. Oye, pero era lo del regreso. No importa, ya veremos cómo nos vamos. Esa es la característica del pastor de Dios. El cristianismo no es un negocio. El cristianismo no es un negocio. Esta es la marca del falso pastor. Hay muchas más y las vamos a ir viendo si el Señor nos lo permite. Pero esta es la principal. ¿Cómo distinguir un falso pastor? Mira su relación con el dinero. Mira cómo obtiene el dinero y mira en qué gasta el dinero. Esos pastores que visten ropa fina, que con un traje de ellos comería una colonia entera, no pueden ser de Dios. Aunque ellos te engañen y digan: es que el siervo de Dios debe de tener lo mejor. Es mentira, es mentira.
El siervo de Dios se sustrae del mundo. El siervo de Dios no desea las cosas de este mundo. No se mezcla con el mundo. El que ama al mundo es enemigo de Dios, dice el Señor. Un pastor con corbatas caras, con trajes caros, un pastor con limusina, con autos de lujo, un pastor con avión privado, un pastor que tiene a sus hijos grandes sin trabajar y estudiando en los mejores colegios, y todo a expensas de la iglesia, no viene de parte de Dios. Hoy hay pastores con guardaespaldas, por el amor de Dios. ¿Cómo puedes seguir a alguien así? ¿Qué clase de Dios te puede predicar a alguien que necesita guardaespaldas? ¿Quién será su Dios? Y al mismo Dios de él, a ese Dios falso estás siguiendo tú. Si alguien te predica que hay que dar diezmo, es un falso. No sé si lo haga por conveniencia o a lo mejor nomás por ignorante, pero el caso es el mismo. Te va a llevar a la perdición. El diezmo no es del cristianismo. No es del cristianismo. Que no dejes que te asusten con Malaquías. Ese no es para ti. Estás robando a Dios. Pero mira lo que dice Malaquías: traed alimento a mi casa. Al alfolí, llena el alfolí, porque era para los pobres. Dios nos manda a hacer obras. Hermano, hay que volver a la palabra de Dios. No te quedes en la ignorancia, no te dejes robar. Pero no digas, bueno, Él sabe lo que hace. El Señor te va a pedir cuentas. Mira la parábola de los talentos. Un día te va a decir, ¿qué hiciste con el dinero? Es que se lo di al pastor. ¿Y quién te dijo que se lo dieras? ¿A poco crees que van a decir? ¿A poco van a decir, pobrecito, lo engañaron? No, nadie te engañó. Tú, por no leer la palabra de Dios, por no leer la palabra de Dios y por seguir al que yo te dije que no siguieras. Checa al pastor de Dios, dice Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, no dado al vino y no codicioso de ganancias deshonestas, no avaricioso. Tito 1:7 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no pendenciero y no codicioso. ¿Te das cuenta? El pastor de Dios no puede ser codicioso, no puede ser avaricioso, pero eso dijo el Señor que pasaría. Dice 2 de Timoteo 3:1 en adelante, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Colosenses 3:5 y 6. Colosenses 3 dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, malos deseos y avaricia. La avaricia es idolatría. No se puede servir a dos amos, dice la Biblia. No se puede servir a Dios y al dinero. La Biblia es clara, así o más claro. Ser cristiano es lo contrario. Es dejar tus deseos, es negarte a ti mismo. El que no renuncia a todo lo que posee, dice Lucas 14:33. Dice Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha. No te dejes engañar. Tú crees que le haces bien a tu pastor enojándote conmigo, pero si amas a tu pastor, trata de despertarlo. Amado pastor, eso que hace está mal. Amado pastor, usted no era así. Recapacite, amado pastor. El dinero de la iglesia no es para gastarlo en eso, amadísimo pastor. Eso es amarlo. No dejarlo que haga lo que sea, porque se va a ir al infierno. Amar al pastor, a tu pastor, es ir a decirle esto en amor, en amor. Esto que hago es en amor.
Pastor, recapacita. Pastor, te has desviado. Pastor, el dinero te ha seducido. Pastor, regresa a Cristo, porque el castigo será tremendo. Arrepiéntete, amado pastor. Vuelve a tu primer amor, cuando amabas a las almas y no al dinero. Hay castigo esperando. Hay castigo esperando, dice segunda de Pedro 2:3, sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Deja de tentar a Dios. Deja de vender tu primogenitura por dinero. Tu final será terrible. Deja de engañar. Deja de engañar. Dijo el Señor en Lucas 17:2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar al que hace tropezar a uno de estos pequeños. ¿Te das cuenta? Mejor le fuera que se le atase una piedra al cuello al que hace tropezar a alguien. Pastor, la Biblia también dice que es fácil resbalar y a veces nos vamos resbalando. Pero hoy es tiempo, pastor, de que regreses al Señor, de que no vendas al Señor, de que no lo vendas por monedas. ¿Por cuántas monedas estás vendiendo al Señor? Recapacita. Y si tú amas a tu pastor, tienes que ir a decirle esto: pastor, las cosas no son así. Sabes, te vamos a dejar con un tema. Ojalá y lo escuches. Y tú y yo, si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga. Y escribe al ángel de la iglesia: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuánto daría por mirarte entrar en el templo que hoy se encuentra profanado? Y que volcaras esta mesa de mentiras que tiene la religión. Y vieras cómo se comercia con tu gracia y cómo venden los milagros. Seguramente el celo te consumiría y te enojarías, mi buen pastor. ¿Cuánto daría por escuchar de Juan Bautista esa palabra verdadera, que aunque era dura penetraba las entrañas y cambiaba el corazón? Estoy cansado de escuchar un evangelio falso, que me prospera. Un evangelio estéril como aquella higuera que sin fruto se secó. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Esta canción tiene el celo que Jesucristo tuvo cuando el templo se metió, y una cueva de ladrones vio en su casa de oración, y con su azote a todos los sacó de aquel lugar. Dios, purifica tu templo, que está contaminado de avaricia y corrupción, por hombres que cambiaron tu palabra y tu temor, y hoy solo hablan de la prosperidad. Ya no más, ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Doctor David Diamond y Antonio Bolay, sigan predicando así. Busca primeramente el reino de los cielos, así dice tu palabra, y lo demás después será añadido. En tus manos está la provisión. Pero unos hombres hoy han cambiado las cosas y primero está la plata, y el reino de los cielos lo tienen colgado por allá en un callejón. Si oyen profetas, así te dice el Señor, pero tú no les dices nada, y van llevando una palabra de mentira que nació en su corazón.
De 1000 palabras que ellos dicen no se cumplen ni una, todas salen falsas. Y siguen sacándole la plata a la gente, salen por televisión. Ven con tu azote y expulsa al que quiere vender lo que nos diste por gracia, Jesús de Nazaret. Ven con tu azote y expulsa, glorioso Dios Jireh, aquel que se ha enriquecido en nombre de la fe. Yo sé que muchos no quieren oír y no van a aceptar lo que yo digo en mi canción, porque Dios les confronta su mentira y rebelión, y su negocio se desploma frente a la verdad. Yo no le temo a la muerte, si a Cristo lo mataron por la palabra que habló. ¿Qué importa que me maten? Para mí será un honor morirme predicando la verdad, la verdad. Ven con tu azote y expulsa al que quiere vender lo que nos diste por gracia, Jesús de Nazaret. Ven con tu azote y expulsa, glorioso Dios Jireh, aquel que se ha enriquecido en nombre de la fe. Hoy la odisea sigue tibia, son ricos y en sus arcas hay dinero por montón. Tienen de todo pero les hace falta el Señor, que está tocándoles la puerta para poder entrar. Yo seguiré a quien es Mirna, en donde no hay dinero pero tenemos a Dios. Él es nuestro tesoro, roca fuerte y salvación. Él es nuestra esperanza y nuestra paz, nuestra paz. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos. Esto es ABC Noticias. Monterrey y